Si usas Cloud Code, seguramente ya te pasó esto que estás viendo acá. Hiciste una aplicación, funciona, estás re contento, pero solamente la podés ver vos, solo en tu computadora, y no se la podés enviar a nadie. Bueno, hoy eso se termina, porque vamos a poner esta aplicación en internet con su propio nombre y con su candadito de seguridad, para que cualquiera la pueda abrir desde cualquier parte del mundo. ¿Sabés qué es lo mejor? Que yo no voy a configurar prácticamente nada. Se lo voy a pedir a la misma IA que ya venís utilizando todos los días y con la cual hiciste esta aplicación. Así que si sabés escribir la Cloud Code, sabés hacer esto. Y lo vamos a cronometrar en tiempo real para que veas realmente lo fácil y rápido que es. Bueno, lo primero que necesitamos es un lugar donde tu aplicación viva prendida las 24 horas e independientemente de si tu computadora está apagada, prendida, si tenés electricidad o no, y que además cualquiera pueda acceder a ese proyecto, a esa página web desde cualquier parte del mundo. Y para eso necesitamos un cloud server, que básicamente es una computadora que tiene acceso a internet todo el tiempo y que es tuya. Y lo primero que vas a hacer, acá dentro de la misma página, vas a agarrar uno de los planes más chicos, uno de los más baratos, que con esta configuración básica que estoy haciendo de 2 CPU, 2 GB de memoria RAM y 10 GB de almacenamiento en SSD para asegurarnos una rapidez inmediata, para tu primera aplicación te digo que vas sobradísimo. La compra es como cualquier compra online, así que no te la cuento en lo que es el reloj, pero lo que sí te conviene es pagar el plan anual, porque si usas el código de descuento que te voy a poner acá, que es Academia Cloud, tenés un 60% y como ves acá, terminas pagando muy poco por un año completo. Y bueno, listo, ya tengo mi cloud server, así que ahora lo que voy a hacer es buscarlo acá apretando este botón, le voy a cambiar el nombre. Y a partir de acá vamos a arrancar el cronómetro, porque esto es lo que de verdad importa medir. ¿Cuánto tardás en publicar? El servidor nace vacío como una computadora recién formateada. De manera que nos vamos a tener que venir acá, vamos a tener que seleccionar una imagen, en este caso Ubuntu, que es el sistema en su versión más simple, y de todo lo demás se va a encargar inteligencia artificial. Lo que sí, cuando te pida generar una contraseña, como ves acá, esta guardarla en algún lado porque más adelante nos va a servir y es súper importante y es difícil encontrarla de vuelta. Y un detalle más que te va a dar tranquilidad es que todos los cloud servers de Don Web Cloud ya vienen con la seguridad básica activada de fábrica, es decir, no hay que tocar nada. Ahora solamente lo que tenemos que hacer es esperar unos minutos a que se configure y se active todo de manera automática. Y bueno, una vez que nos dice acá en verde iniciado es porque el servidor ya está funcionando y en este panel vas a tener estos tres datos de acá que son específicamente lo que las inteligencias artificiales nos van a pedir. Igualmente no te asustes con los nombres porque literalmente es la dirección de tu servidor, la del usuario y el número de puerta por donde se entra. Vos vas a agarrar más adelante, los vamos a copiar y los vamos a pegar y ya está, ese es nuestro trabajo. Y bueno, ahora viene un poquito lo que es la magia porque este texto de acá que te muestro acá es el prompt. Acá van a estar todas las instrucciones que hizo el equipo de Don Web Cloud, todos los técnicos y demás, para que la IA haga todo el trabajo pensado por vos. Este mismo prompt lo vas a encontrar en esta página, lo vas a copiar tal cual está, no tenés que escribirle ni modificarle nada, exceptuando los tres datos que te dije al principio. Lo vas a agarrar, lo vas a pegar en Cloud Code y solamente vamos a completar los huecos, la dirección de mi servidor, la puerta, donde está mi aplicación y el nombre que quiero que tenga. Y como ves acá, la información la estoy sacando desde el Cloud Server. Y lo que sí, fíjate que en el prompt ya viene con las reglas de seguridad puestas. Mi contraseña nunca aparece escrita y la IA me va a avisar antes de tocar cualquier cosa que sea importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no va a hacer nada por atrás sin que vos te enteres. Bueno, quiero que nos frenemos un poquito acá y mires todo lo que está pasando. Todo esto de conectarse, preparar el servidor, dejar la aplicación corriendo es exactamente lo que me hubiera hecho perder un fin de semana entero mirando tutoriales y videos en YouTube y en cualquier lado. Y esto sin contar el andar debugueando y renegando con errores. Obviamente esto pasa cuando uno lo hace por primera vez y no tiene mucho conocimiento en la causa. Y lo que sí, a partir de acá, cualquier opción que te aparezca a vos, como me está apareciendo a mí, como el prompt, ya te lo dejamos todo listo, solamente dale la opción recomendada y dale todo a que sí. Básicamente porque ya le pusimos todos los guardrails y bueno, cosas técnicas que aseguran que el proceso a publicar nuestra web sea totalmente seguro y eficiente. Y así vamos a hacer hasta que la publique completamente en nuestro servidor. Ahora lo que sí, fíjate que acá nos pidió en una terminal que ejecutemos este comando que nos da acá. Y nos va a pedir la contraseña que generamos al principio, cuando instalamos Ubuntu en el servidor. ¿Te acordás que te dije que te guardes esa contraseña porque la íbamos a usar? Bueno, este es el momento. Entonces,
Vamos a copiar este comando que nos pone acá. Vamos a abrir una terminal. En este caso voy a abrir git bash. Voy a pegar este código tal y cual me lo dio. Y ahora, como ves, me va a pedir esa contraseña. Se la pego con clic derecho, le doy enter y listo, ya está. Ahora tenemos que ir a avisarle a Cloud que ya está, que ya hicimos ese paso que nos pidió. Y solamente seguimos esperando y aceptando por los accesos que nos va pidiendo. Y bueno, excelente. Como ves acá, la aplicación técnicamente ya está en internet. El único problema es que la dirección por defecto que nos da, es decir, la URL, el dominio, es medio feo porque es súper básico y la verdad que no está bueno. Entonces, el siguiente paso, y el prompt también está preparado para esto, es que una vez que vos ya tenés un dominio registrado dentro de DonWeb, lo que puedes hacer es vincular tu cloud server a ese dominio y cuando la persona ponga, no sé, misuperduperApp.com.online, va a acceder directamente a tu aplicación. Así que, como funciona cualquier página web. Así que vamos a pasar a hacer eso. Como ves acá, la IA me dice exactamente qué es lo que tengo que poner y dónde. Tenemos que poner un registro, que esto es lo que conecta tu nombre con tu servidor, con este nombre y con esta dirección que aparece acá. La voy a copiar en el panel, la voy a pegar acá y listo, ya le doy enter. Ahora la IA va a hacer la última parte, que deja el servidor respondiendo por tu nombre propio y le pide el candado de seguridad, ese candadito que vemos siempre, que eso significa o se llama HTTPS. Y bueno, prácticamente en cualquier página web es un indicador de que la página web es segura, que puedes cargar cualquier tipo de dato y demás, que es muy posible, no es algo 100%, pero es muy posible que no te hackeen ni nada por el estilo. Entonces es algo prácticamente hoy en día obligatorio tenerlo, porque si no te va a aparecer, como te habrá aparecido con alguna web que habrás usado alguna vez, el candadito rojo y te dice, che, mirá, esta web no tiene este candadito, no es tan segura, ¿querés entrar igualmente? Y obviamente nosotros no queremos eso, queremos que de una le entre a nuestro proyecto, a nuestra aplicación, lo que sea. Así que nada, es un paso muy importante y acá se hace de manera automática. Y es gratis y se renueva solo. Literalmente esto antes era un dolor de cabeza. Ahora este proceso es literalmente una línea y copiar y pegar 2 o 3 cosas. Y a partir de acá, lo único que queda es esperar a que se termine de configurar y propagar el dominio. Y bueno, acá está el nombre del dominio, está el candadito, la aplicación corriendo en tu propio servidor, o en este caso en el mío, y en un par de minutos. Y quiero que entiendas algo, no configuraste prácticamente nada vos. Se lo pedimos a la inteligencia artificial y lo viste. Si llegaste hasta acá pensando que, che, capaz esto no es para mí, mirá lo que hicimos en cuestión de unos minutos. Y lo que sí, ten en cuenta que todo lo que yo mostré, el prompt y demás, incluso con una guía con el paso a paso, los links y todo, van a estar en esta misma página web. Ahora sí, muchísimas gracias por ver y te esperamos adentro de DonWeb Cloud. Ah, y ya me estaba olvidando. Antes de cerrar el video, recordá utilizar el código en tu plan anual Academia Cloud, que te damos un 60% off.